Casi una semana de conflicto entre Irán e Israel que deja muertos, miedo y evacuaciones y una tensión que no baja. Israel advierte que el líder supremo iraní pagará por sus crímenes después de una salva de misiles que golpearon, entre otros, sobre un hospital en el sur de Israel. También el ejército israelí ha seguido bombardeando puntos en Irán. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Israel advierte que no se puede permitir que el líder supremo iraní Jamenei siga existiendo. Es la reacción al ataque a un hospital en Israel que dejó decenas de heridos. Según Irán, tenía como objetivo un cuartel de inteligencia israelí. Ambos países recrudecen sus ataques. El presidente estadounidense Trump tomará una decisión sobre si Estados Unidos se involucra o no en el conflicto entre Israel e Irán en las próximas 2 semanas. Así lo anunció hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y muere un destacado opositor al régimen de los Ortega Murillo en Nicaragua. El mayor retirado del ejército, Roberto Samcam, exiliado desde 2018, murió tras recibir varios disparos de presuntos sicarios en la capital de Costa Rica. Israel reacciona a los recientes ataques de Irán que impactaron en todo el territorio, incluido un ataque a uno de los principales hospitales en el sur de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu advierte que Irán pagará un alto precio por ello. Decenas de personas resultaron heridas en ese bombardeo sobre el centro médico y las labores de rescate continuaban hoy en medio de la escalada de violencia entre ambos países. Esta mañana, el hospital más grande del sur de Israel se convirtió en una zona de alto riesgo. Alrededor de las 7 de la mañana, hora local, sonaron las sirenas seguidas por detonaciones de los misiles interceptados que se escucharon en todo Israel, aunque no todos pudieron ser detenidos. Las columnas de humo salían del tejado del Hospital Soroka. El hospital presta servicios a alrededor de 1 millón de personas. En el interior del edificio, los primeros rescatistas buscaban sobrevivientes y constataban los daños. Los daños causados son enormes y significativos, principalmente en la estructura que sufrió el impacto directo, por lo que debemos ser cautelosos. Mientras no recibamos la confirmación de que la estructura es segura y no hay riesgo de colapso, no ingresaremos al lugar, excepto para operaciones muy específicas de rescate para salvar vidas. Medios estatales iraníes informaron que el objetivo debía ser un sitio militar cerca del hospital y no el hospital en sí. Más al norte, en Holón y Tel Aviv, varios edificios residenciales recibieron también los impactos. Queda mucho trabajo por hacer sacando pacientes de todos los edificios puerta por puerta. Nuestros equipos, junto con el Departamento de Bomberos y el Comando Principal, intentan sacar a la gente de sus casas. Acá ven una casa que aún sigue en llamas. El ministro de Defensa de Israel acusó a Irán de crímenes de guerra y junto al primer ministro Netanyahu ordenó al ejército aumentar la intensidad de los ataques a Irán. Por la noche, fuerzas de defensa israelíes atacaron el reactor nuclear en el área de Arak, en Irán. Y en el área de Natanz atacaron al que califican ser un sitio de desarrollo de armas nucleares. La información desde Irán ha sido casi nula tras una prolongada desconexión de la red de Internet. Irán afirmó que las restricciones de Internet se deben a amenazas a la seguridad. Esta mujer salió de Irán por la frontera turca porque ya no se sentía segura. Fue aterrador. Oí muchos ruidos por la noche. No pude dormir durante 5 noches seguidas porque oía las detonaciones de bombas al este de Teherán. Los israelíes se preparan para un largo conflicto mientras Israel ha prometido responder a los ataques con más agresividad. Antes de nuestro informativo le preguntábamos a nuestra compañera Maya Siminovich en Tel Aviv por los ataques de esta jornada en Israel. Hola Ana, pues sí, por la mañana empezaron 2 andanadas de misiles de Irán, de unos 30 misiles según calculó el ejército, y el impacto directo y más duro fue en Beersheba, como dices, en la ciudad del sur, donde
Se causaron muchísimos daños en el hospital grande de Soroka, que atiende a todo el sur del país. Él ha sido paralizado durante mucho tiempo, muchos de sus departamentos. Ha habido muchos heridos, más de 75. Hay 3 de ellos que permanecen muy graves, pero también cayeron misiles dentro de que la mayoría fueron interceptados. Los que no causaron esos daños, el de Beersheba que decimos, en la ciudad de Ramat Gan, también cercana a Tel Aviv, en el distrito económico de la Bolsa, y también en Jolón, otra ciudad colindante con Tel Aviv. Destrozos de edificios destrozados del todo y muchos heridos, pero por ahora no se reportan muertos. Maya, el ejército israelí asegura que ha destruido más de la mitad de los lanzamisiles iraníes y mucho del arsenal. ¿Se siente en Israel ese supuesto debilitamiento militar iraní? La verdad que ayer y anteayer hubo menos misiles y en general el rumor era, bueno, pues es que les quedan menos. Esta mañana parece que eso ha sido desmentido y además el ejército dijo que están usando por lo menos un misil lanzado hoy, estaba usando una carga diferente, una ojiva múltiple o bomba de racimo, que se llama, que tal vez la carga no sea tan grande porque se divide en 20 cargas diferentes que son lanzadas a una velocidad, alta velocidad, pero unos 7 kilómetros de altura y pueden hacer mucho más daño, o sea, unos 8 kilómetros a la redonda, eso es lo que calculaban hoy y tal vez por eso los daños de hoy han sido diferentes y más extensos que en otros días con menos misiles lanzados. Esta es la novedad, o sea que no se sabe tampoco, se supone que sí tienen menos lanzaderas y menos misiles, pero todavía esto continúa. Maya, en Israel has vivido conflictos y ataques anteriores, no es la primera vez, pero me pregunto qué los diferencia de la actual escalada que estamos viendo. Bueno, que con Irán nunca ha habido una guerra abierta. Irán sí ha atacado a Israel en esta última guerra en Gaza contra Hamás. Hubo esos 2 ataques que recordamos el año pasado de 300 y tantos misiles en cada una de las ocasiones. Esto es otra cosa también porque el armamento es diferente, como decimos, diferente a los misiles de Hamás, diferente a los misiles que lanzaba Hezbollah las veces que los lanzó y parece que va ya mucho tiempo de estos ataques, tanto los de Israel a Irán como los de Irán a Israel y además se está esperando la respuesta de Trump, de Donald Trump, si va o no va a participar en la guerra, algo que Israel desea, Irán no, los Emiratos Árabes y países de la zona probablemente tampoco desean y lo que ha dicho es que en 2 semanas dará su respuesta, con lo cual para los israelíes significa que tal vez haya otras 2 semanas de esto o tal vez sea antes, no se sabe, pero desde luego es una situación diferente a la que se ha vivido en otras ocasiones. El agotamiento y el estrés se está sintiendo. Maya Siminovich, como siempre, muchísimas gracias. Cuídate, un saludo hacia Tel Aviv. No han cesado estos días las especulaciones en torno a una posible intervención de Estados Unidos en Irán. Hoy, ya lo adelantaba nuestra compañera en Tel Aviv, la secretaria de prensa de la Casa Blanca anunciaba que el presidente Donald Trump tomará una decisión sobre si Estados Unidos se involucra, se mete o no en el conflicto en Irán en las próximas 2 semanas. Podría hacerlo, tal vez no. Nadie sabe lo que voy a hacer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene al mundo en vilo, mientras se enfrenta a la decisión más trascendental en su regreso a la Casa Blanca. Nadie sabe lo que va a hacer, pero dentro de su administración y de sus aliados hay ideas muy diferentes sobre lo que Trump debería hacer. Sus partidarios en el Congreso defienden bombardear las instalaciones nucleares de Irán. El fin del programa nuclear iraní está muy cerca, y el mundo será mejor así. Pero muchos de sus más fervientes partidarios están en contra de la acción militar. Su antiguo asesor, Steve Bannon, aconseja a Trump mantenerse al margen del conflicto. La directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, dijo a principios de este año que Irán no persigue armas nucleares. Y la influyente representante Marjorie Taylor Greene dijo en las redes sociales: cualquiera que babe para que Estados Unidos se involucre de lleno en la guerra entre Israel e Irán no es MAGA ni American First. La lucha conservadora llegó a su punto álgido en el programa del influencer de derechas Tucker Carlson. El presentador se enzarzó con el senador pro-intervención Ted Cruz. Usted es un senador que pide el derrocamiento del gobierno iraní. Usted no sabe nada de su país. No, usted no sabe nada de su país. Usted es el que afirma que no están intentando asesinar a Trump.
Más allá de las divisiones en las bases trumpistas, los aliados piden una desescalada, pero Trump no muestra interés en escucharles y Rusia advierte a Estados Unidos de que una intervención militar es un paso peligroso. Luego están los riesgos de consecuencias imprevistas. No está nada claro que las bombas estadounidenses, que nunca se han utilizado en combate, sean capaces de destruir el complejo de enriquecimiento iraní de Fordow. Y si lo hace, hay riesgo de que Irán tome represalias contra las tropas estadounidenses en Oriente Medio. Esto conduciría casi segura a un nuevo ataque contra Irán, una potencial espiral fuera de control que podría llevar a una guerra total. Esto también provocaría una subida del precio del petróleo. Podría seguir una crisis económica generalizada. Trump se enfrenta a la disyuntiva de tomar medidas decisivas frente a sus promesas electorales de no iniciar guerras eternas. El mundo está esperando a ver qué bando gana. El impacto del conflicto entre Israel e Irán deja la crisis humanitaria en Gaza en un segundo plano. Este mes la distribución de ayuda en la franja ha estado marcada por escenas caóticas en los alrededores del centro, donde se agolpan las multitudes a esperar alimentos. Cientos de personas han muerto por disparos mientras trataban de acceder a los puntos de distribución de ayuda, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por la milicia islamista Hamas. Hace solo 2 días, las fuerzas militares israelíes dispararon contra una multitud que esperaba camiones con alimentos en el sur del enclave, matando al menos a 20 personas, informaba la defensa civil gazatí. El ejército israelí no ha hecho comentarios al respecto. Cambiamos de tema, vamos con la economía y hablamos del crecimiento económico de Rusia, Paco. Así es, Ana, en medio de la invasión rusa a Ucrania se encienden las alarmas en el Kremlin por la situación de una economía que empieza a mostrar las consecuencias de la guerra y de las sanciones. La economía rusa estaría al borde de la recesión, según palabras del propio ministro de Economía de Rusia, Maxim Reshetnikov, durante el Foro Económico de San Petersburgo. El funcionario advirtió sobre el número de empresas que están en dificultades financieras y pidió al Banco Central un relajamiento de la política monetaria para impulsar el crecimiento. Y veamos el contrapunto que tuvo Reshetnikov con el moderador del evento, quien le recriminaba tener una visión tan pesimista sobre la economía rusa. Según estos números, hay un enfriamiento, pero todos nuestros números son del pasado. Si vemos los indicadores del clima de negocios actual, creo que ya vamos camino a una recesión. Debería decir algo optimista. De otra forma, aparecerá en Internet que el ministro de Economía predijo una caída en recesión. No lo estoy prediciendo, digo que estamos al borde. Y vamos a ampliar este tema con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. Un duro diagnóstico, especialmente porque quien lo hace es el propio ministro de Economía. ¿Por qué razón se encienden las alarmas en la economía rusa? Bueno, Paco, lo principal creo que es por lo repentino y lo abrupto de la caída, porque la economía hace muy poquitos meses estaba creciendo al 5% anual y ahora está al 0%, según datos del propio Ministerio de Economía, del Banco Central, y ellos tienen datos de que la producción en muchos sectores empresariales ha caído porque se está desplomando la demanda. Hay muchos factores para explicar esto. La inflación es del 13% anual, una inflación elevada contra la que está luchando el Banco Central, con tasas del 21%, tasas absolutamente restrictivas para lo que sea consumo y la inversión. También en muchos sectores hay faltante de mano de obra por el elevado reclutamiento militar. Y también, muy importante, en una economía de guerra, el gasto militar en este momento está creciendo alrededor de un 30% anual, que es mucho, pero venía creciendo al 50% anual en los años anteriores, con lo cual todo confluye para que la economía se desacelere. Como comentabas, hasta hace pocos meses se hablaba de una economía en expansión. ¿Qué cambió en tan poco tiempo para llevar a Rusia a una recesión? Bueno, Paco, el Banco Central cree que es parte de una reorientación de la economía, una economía que era una economía mucho más de mercado, con más participación del sector privado, que vivía de exportarle a Occidente y que ahora es una economía de guerra y que tuvo que reinvertir sus cadenas de suministros y redirigirlas hacia China y la India. Pero bueno, las sanciones y la caída del precio del petróleo en este último tiempo
ha provocado que el Estado recaude un 25% menos del sector de hidrocarburos, que es el principal sector de la economía, con lo cual el Estado ya no tiene el peso que debería o el peso que solía tener. Y por otro lado, decíamos, está reorientado a China, pero China, que es el principal comprador de petróleo, la demanda interna china no está creciendo todo lo que se esperaba. Y además, China en su guerra comercial con los Estados Unidos ha devaluado o depreciado su moneda. Por otro lado, con las altas tasas de interés en Rusia se ha apreciado el rublo, con lo cual exportarle a China hoy desde Rusia es un poco más caro que hace un tiempo atrás. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt. Y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho hoy que las entradas de inmigrantes por la frontera suroeste del país han caído un 93% con respecto a mayo de 2024. La política del presidente Donald Trump está cambiando el flujo de llegadas al país y desde la Casa Blanca se ha recordado hoy que las actuaciones del ICE, las fuerzas de inmigración, no se van a detener y se van a ampliar en las llamadas ciudades santuario como Nueva York o Chicago. Ana Nieto, tras días de tensión en California por la llegada del ICE a centros de trabajo y juzgados de inmigración, ¿qué impacto económico pueden tener estas detenciones? Pues en el campo californiano no hacen falta grandes redadas para sentir el impacto económico. Lo mismo ocurre en la hostelería y en la construcción. El miedo hace que muchos trabajadores se queden en casa. La Casa Blanca dice que solo va a por los criminales, pero la CNN ha confirmado que solamente, o más menos del 10% de los arrestados tiene un historial criminal violento. El Consejo del Área de la Bahía, una asociación de grandes empresas de San Francisco, ha publicado un estudio en el que explica que las redadas pueden tener un impacto negativo en el PIB del estado de California, que se estima en alrededor de 275.000 millones de dólares. Se calcula que el 8% de la fuerza laboral de California sean inmigrantes indocumentados, pero hay una fuerte concentración dependiendo de sectores. Por ejemplo, el 33% de los trabajadores del campo son indocumentados, el 26% de los trabajadores de la construcción también lo son, en un sector que además necesita muchas más manos. Dado que esto es así, se describe que los trabajadores migrantes son parte del tejido social y económico de este estado y que los cambios pueden afectar no solamente a California, sino a todo el país, por ejemplo, a través de las subidas de los precios de los alimentos. Por eso Jay Powell dijo ayer que se estaba muy atento a lo que pasaría con la inmigración para ver cuál es la evolución de la inflación. Y de cara al futuro, la caída de la inmigración es algo que preocupa a los economistas, dado el escaso crecimiento demográfico. ¿Qué cifras se manejan? Pues Paco, los baby boomers, la mayor generación del país, se está jubilando. La tasa de natalidad no permite que se mantenga la actual población y, de hecho, desde 1850 no pasaba lo que pasó entre 2022 y 2023, que es que los migrantes fueran la única manera de crecimiento de la población. La seguridad social, muy pronto, en 8 años, no va a poder hacer frente a los pagos de las pensiones al 100% si no hay un cambio de la política migratoria. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Dejamos la economía. Más noticias, Ana. Gracias, Paco. Nos vamos a Nicaragua, o más bien a Costa Rica, porque el mayor Roberto Samcam, un militar retirado del ejército de Nicaragua y crítico del gobierno de Managua, fue asesinado este jueves en Costa Rica, país donde vivía exiliado desde 2018. El ataque ocurrió poco después de las 7 de la mañana dentro del condominio donde residía Samcam en la capital San José. Aunque la Cruz Roja no confirmó públicamente su identidad, fuentes de la disidencia nicaragüense y medios en el exilio señalaron que se trataba de Samcam, conocido por su firme oposición al régimen de Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Samcam se refugió en Costa Rica tras la violenta represión de las protestas de 2018, que dejó más de 300 muertos según cifras de la ONU. Pues sí, Roberto Samcam, ferro opositor del presidente Daniel Ortega, murió en Costa Rica víctima de un ataque en su casa. Hablamos en San José de Costa Rica con el periodista Álvaro Murillo. Álvaro, te saludamos. ¿Qué más sabemos sobre ese ataque y él o los presuntos agresores? Hola Ana, pasadas 7, 8 horas desde este crimen, no hay ninguna información sobre quién pudo ser el sospechoso
o el autor material o intelectual de este crimen con el que despertamos acá en San José este día jueves. Solo se conoce que un hombre pudo entrar aprovechando trabajos que estaban haciendo en el residencial del ex militar nicaragüense, pudo entrar como una persona cualquiera sin llamar la atención, llegar hasta la puerta de la casa de él, llamarlo y aprovechar, por tanto, para disparar en al menos 8 ocasiones en su tórax, en sus extremidades, y causarle la muerte casi que instantánea, según la información de los cuerpos de socorro y de las autoridades. Álvaro, el caso de Samcam no es aislado. En enero del año pasado, otro exiliado nicaragüense, el activista Maldonado, sufrió un intento de asesinato en Costa Rica. No era la primera vez que atentaban contra él. La directora para las Américas de Human Rights Watch llamaba hoy a tomar medidas para lo que calificó de represión transnacional. ¿Qué han dicho las autoridades de Nicaragua y qué reacciones llegan de la oposición? Lo cierto es que aunque no hay un sospechoso identificado de este crimen, como menciona usted, Ana, hay un clima de temor en la amplia comunidad de nicaragüenses exiliados instalados aquí en Costa Rica por la represión transnacional del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No es el primer crimen de este tipo. Un activista llamado Joao Maldonado sufrió 2 atentados a los cuales sobrevivió, pero con heridas graves. El último de ellos fue en enero del 2024 y toda la información apunta a razones políticas. El gobierno de Costa Rica decidió no manifestarse. Es una situación complicada considerando que es un país vecino, inmediatamente colinda al norte con el gobierno de Nicaragua, y hasta ahora los grupos de activistas nicaragüenses sí responsabilizan completamente a las autoridades de Nicaragua. No hay noticias de que se haya manifestado el gobierno en Managua hasta ahora. Veremos lo que siguen trayendo las próximas horas. Álvaro Murillo en San José, muchísimas gracias. La expresidenta argentina Cristina Fernández, inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, cumplió su primer día de prisión domiciliaria con una masiva movilización en Buenos Aires y un llamado desde Plaza de Mayo a defender la democracia. Fernández fue condenada por haber favorecido al empresario Baez, cercano a la familia, a que obtuviera licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz. El fraude al Estado fue de más de 500 millones de dólares. Mensajes de solidaridad con la exmandataria llegan, entre otros, de Venezuela. Maduro asegura que su nombre, el de Cristina Fernández, quedará grabado en la historia argentina. Bajo el lema Argentina con Cristina, decenas de miles de simpatizantes de la expresidenta Cristina Fernández se congregaron este miércoles en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, entonando cánticos peronistas y tocando tambores en apoyo a la condenada líder izquierdista, quien desde el martes cumple 6 años de prisión domiciliaria por corrupción. La manifestación, convocada por el Partido Justicialista que ella preside, desbordó las calles aledañas a la sede del Gobierno Nacional en una muestra masiva de respaldo. Fernández, principal figura opositora al presidente Javier Milei, fue condenada por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en una sentencia que la Corte Suprema ratificó la semana pasada. Se convirtió así en la primera exmandataria democráticamente electa en recibir una condena firme de prisión dictada por un tribunal compuesto en su mayoría por jueces que habían sido designados durante su propio gobierno y el de su espacio político. Entendemos que lo que hizo la justicia es un fallo político, que nada tiene que ver con un proceso judicial, que no hubo pruebas y lo que sí hay es una intención de acallarla, de sacarla del escenario político para que pueda competir en las próximas elecciones. Desde su domicilio en el barrio de Constitución, donde se le permite cumplir la condena, la exmandataria de 72 años agradeció las muestras de apoyo. No importa que esté presa, digo, Cristina está viva, está con nosotros, digo, ¿no? A eso me refiero. Por más que la metan presa, que le pongan rejas, qué sé yo, Cristina está.
Nos desplazamos a México, un país con fenómenos climáticos cada vez más extremos y un país que de hecho se calienta a un mayor ritmo que el resto del mundo, según registran científicos mexicanos. La tasa de calentamiento del planeta es de 2 grados centígrados por cada 100 años, pero México se calienta a una tasa de 3,2 grados centígrados en el mismo periodo de tiempo, es decir, supone un 62% más que el resto de los países. Las consecuencias han sido visibles desde hace años, pero los daños pueden empeorar. El cambio climático no da tregua. México se calienta más que el promedio del planeta. Desde 2017 la temperatura media en México continental aumentó casi 0,5 grados centígrados. Mientras que la temperatura global ha aumentado 1,4 grados, la de México lo ha hecho en 1,8. Este ritmo de calentamiento fue casi 2 veces más rápido que en los 47 años transcurridos desde 1977. Tenemos regiones en México como el norte, donde hay tasas de calentamiento de 6 grados por siglo, ¿no? 3 veces más que el promedio global. Y algunas partes del sur también tienen tasas de calentamiento de alrededor de 5 grados por siglo, ¿no? México siempre ha estado expuesto a fenómenos extremos, pero el cambio climático está aumentando su frecuencia y severidad. 2024 fue el año más caluroso del siglo en México. Al menos 21 estados fueron azotados por temperaturas de entre 35 y 45 grados durante los primeros días de abril. Claramente, si tienes, digamos, por ejemplo, una sequía que está volviendo más común con cambio climático, si tienes que por el aumento en las temperaturas y el cambio en los patrones de precipitación, tus rendimientos están bajando, pues va a tener un efecto en cuánto te cuesta la comida, ¿no? El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta todo el planeta. Y en México, un 93% de sus habitantes exigen medidas más estrictas para frenarlo. Esto según una encuesta publicada por el Banco Europeo de Inversiones. Y el 75% de los encuestados cree que tendrá que emigrar a otro país o región, una consecuencia más de la crisis por el cambio climático. De momento lo dejamos aquí, vamos actualizando contenidos en nuestra página web y también en nuestros canales de redes sociales. En nombre de todo el equipo, donde quiera que estén, gracias por estar ahí.